¿Qué tal amigos canófilos? Bienvenidos una vez más a un video de Pláticas Caninas. Memo Cavazo, su servidor, los saluda con muchísimo gusto. Me encanta que estén aquí conmigo y ya están viendo en sus pantallas una magnífica clase de hembras poodle estándar negras. ¿En dónde? En la Mundial de Zagreb 2024. Como todos ustedes saben, la Mundial se lleva a cabo en diferentes países. La FCI tiene a bien a designar a uno de sus miembros sede y en 2024 estuvimos en Croacia, en específico en este recinto ferial. Ahí vemos que ya está eliminando algunas hembras, una categoría grande, y lo que suelen hacer los jueces en Europa es quedarse con 4. Ahí vamos a ver nuevamente. ¿Quién está juzgando? Se me olvidaba, el señor Gatsby, juez inglés, dueño de, si no me equivoco, del criadero Afterglow, donde ha creado algunos perros bastante famosos, tanto poodles como cocker, y me parece que tiene algún par de razas más. Aquí vemos a esta bonita hembra también en ida y vuelta. Y la verdad es que quedé muy admirado de la manera en que el señor Gatsby juzgó esta categoría. Hay otro video también de poodle blanco que lo pude grabar y es muy interesante cómo lo hace. Muy concentrado, muy al estilo inglés, muy serio. Y me encantó su personalidad, la manera de manejar la pista, etcétera. Como ven, cortes diversos. Ya hay una pequeña tendencia tanto en América como en... Cuando digo pequeña es que apenas se está desarrollando una pequeña tendencia a presentar los perros con el pelo ya más corto. Muy interesante. Y como algunos de ustedes sabrán, si son amantes de los poodles, en este año Francia tuvo a bien o tuvo a mal, según se vea, modificar el estándar y aceptar los perros particolores. No los vi yo en la mundial, por ahí, y estuve muy pendiente de este pabellón que es donde estaban los poodles, que por cierto, como ustedes pueden ver, está bastante apretado, un ring pues más bien chico para esta raza, y es que está contra la pared, que no permite que la gente se distribuya todo alrededor, lo cual provocó algunos problemas de aglomeración de gente. Pero bueno, lo importante es que la calidad de los perros estaban ahí y que el señor Gatsby estaba muy concentrado juzgando la raza. ¿Cuál es tu favorito? Pónmelo aquí abajo, me interesa tu opinión. Vemos perros en excelentes condiciones. Ahí vemos analizando cabezas, buscando los hombros, seguramente checando las angulaciones frontales. Como sabemos, el poodle debe ser un perro bien cuadrado y sobre todo en los estándares son perros mayúsculamente espectaculares. En el grupo les va muy bien. Yo pienso que a nivel mundial el poodle estándar y el afgano son los perros que dominan la situación a nivel de grupo y de vesting show. Obviamente hay perros buenos de todas las razas, pero por default, es decir, por su temperamento, por su glamour, por su talla, etcétera, son dos razas que a donde vayas casi siempre vas a verlos ganando. Ahí vemos esta perra también muy bonita, excelentes condiciones, orejas largas, copete bien hecho. Algo a destacar también de esta mundial fue de que fue permitido el uso de sprays. Es por eso es que nosotros vemos a estos perros con los capetes en todo lo alto, a diferencia de en la mundial de Ginebra, donde hubo restricciones con este tipo de productos. Y bueno, parece que el señor Gatsby está ya llegando a una decisión. Mueve a la de la muchacha de azul. Perros de todo el mundo. Tuve la oportunidad de ver el catálogo y se veían todas las banderitas. No sé si sepan que en la mundial
Esta empresa que hace los catálogos en Europa tiene a bien poner la bandera de donde es originario el dueño, y entonces a un vistazo uno ve la banderita y se entera de dónde de dónde es el perro. Mueve a la muchacha de rojo. Ahora pareciera que iba a mover al muchacho de gris, pero no. Toma al de este muchacho de saco, me parece ser que verde gris. Lo manda alrededor y los empieza a colocar. Pone la de azul adelante a este muchacho último que movió de segundo. Y vamos a ver qué hace con la perra de enfrente. Manda estos dos alrededor. Parece que tiene duda entre estos dos. ¿Será para ponerlo en cuarto lugar? ¿Será para ponerlo enfrente? No lo sabemos. Siempre interesante suponer qué es lo que está pensando el juez. Siempre un misterio. Pero bueno, al final se descubrirá. Y parece ser que deja el muchacho de gris adelante. Los acomoda y los manda alrededor. Y sí, 1, 2, 3 y 4. Amigos, un placer tenerlos conmigo. Hasta siempre.